Hola, buenas tardes. Seguimos acá encontrándonos en esta ocasión por el ver un poquito más acerca de lo que veníamos trabajando, que era acerca del maltrato. Tal vez esta clase va a ser un poquito más corta y la idea es ya poder cerrar el tema y prometo que en las próximas clases vamos a hablar por ahí de algunos temas un poquito más distendidos, porque entiendo que esta temática es bastante compleja y que también nos moviliza a cada uno, muchas veces por vivencias personales, a veces por experiencias que hemos tenido con el trabajo, con las personas que hemos cuidado. Así que bueno, nos encontramos acá en esta clase número 6 para seguir charlando un poco de esto y darle un cierre definitivo a esta cuestión del maltrato. Bueno, hoy comparto con ustedes un poco lo que tiene que ver con los tipos de maltrato que podemos ver. Es una clasificación muy breve, pero como para que ustedes tengan algunas cosas en consideración. Eh, un tipo de maltrato es el abuso físico, ¿sí? Cuando uno habla o le pregunta al paciente por qué tiene ese moretón o por qué tiene esa lesión o lo que fuera, hay descripción de hechos cambiantes, improbables, eh, o conflictos con relación a la lesión. Por ejemplo, dicen me caí, pero no concuerda el tipo de lesión con la caída, bueno, ese tipo de cosas, ¿sí? Los indicadores del examen físico son evidencia de lesión, especialmente múltiples en diferentes grados de resolución. Podemos ver que hay tal vez lesiones más antiguas que van curando y otras más nuevas. Deshidratación o desnutrición, que lo mencionábamos en la clase pasada. Fracturas que no tienen causa determinada. Evidencia de lesiones no atendidas también puede ser. Señales de estar amarrado, atado o golpeado, ¿sí? Se nota en las muñecas, en los pies, marcas, bueno. Enfermedad de transmisión sexual en personas incapaces de consentir relaciones sexuales. Otro tipo de maltrato puede ser por el uso excesivo de medicación o medicación no adecuada para el paciente, ¿sí? eh, Cuando uno pregunta en el relato puede encontrarse con admisiones o consultas recurrentes asociadas a complicaciones por errores medicamentosos. Indicaciones del examen físico, signos de intoxicación por exceso o bien ausencia de efecto terapéutico por subdosificación, es decir, no se le administra al paciente las dosis correctas de la medicación requerida, ¿sí? A veces puede ser por exceso y a veces puede ser porque se le da a ingerir menos medicación de la que corresponde. Otro tipo de maltrato tiene que ver con el abuso psicológico, ¿sí? Acá, al momento del relato, puede haber historia de conflictos entre la persona adulta mayor y los familiares o los cuidadores. Eh, los indicadores tienen que ver con los comentarios, en general se modifican cuando el cuidador y o el paciente se entrevistan separadamente, no tienen el mismo discurso con respecto al vínculo, a la relación, a cómo se eh, mm, vinculan precisamente entre ellos. Se observa comunicación por parte del cuidador que desvaloriza o infantiliza al adulto mayor y se observa que el adulto mayor le cuesta comunicarse en presencia del cuidador o de responder libremente ante las preguntas que se le puede hacer. Muchas veces la persona mayor víctima de maltrato se niega a formular la denuncia porque en la mayoría de los casos el agresor es un miembro de su propia familia, ¿sí? Entonces esta situación plantea un conflicto ético para el profesional que atiende y observa que se está dando esta situación con la persona mayor y con la familia. Una vez valorado el riesgo inmediato para la persona mayor,
las causas y la voluntad de la persona maltratada y las posibilidades de intervención, se tiene que tomar una decisión contemplando los pasos a seguir. Eh, no es una tarea que sea correspondiente a realizar a la auxiliar en gerontología el valorar el riesgo eh, o si lo que ustedes pueden considerar es si hay riesgo de vida para la persona. Es decir, si ustedes consideran que la persona, ya sea por el maltrato o la negligencia, corre riesgo inmediato a la vida, por supuesto que se debe hacer la denuncia en el organismo que competa en cada caso, pero a veces poder hacer una valoración adecuada de la situación necesita la mirada de otros profesionales que intervengan. Entonces, en eso es importante cuando ustedes acompañan a la persona mayor a consulta, ya sea con su médico de cabecera, con algún otro profesional que lo esté siguiendo y lo esté tratando, para acompañar y poder dar las observaciones que ustedes están haciendo sobre la situación y ver si el profesional está pudiendo comprender o entender lo que está sucediendo con este adulto mayor. No sé si queda claro o quedó muy confuso. No siempre es posible que ustedes, desde su rol de auxiliares en gerontología, puedan valorar el riesgo que está viviendo esa persona. Sí, lo que pueden hacer es, en el momento del acompañamiento y cuando estén con otros profesionales, poder visibilizar situaciones que ustedes consideran que no son las adecuadas y señalar aquellas cosas que les parece que el profesional que está atendiendo a la persona mayor debe tener en cuenta o considerar. Por ejemplo, si está deshidratado, decir esto, bueno, esta persona no está teniendo acceso a poder hidratarse, señalar algunas cosas que pueden dar signos de alarma a la persona, al profesional que está haciendo la valoración. ¿Sí? Si la causa de esta situación de maltrato fuera la sobrecarga del cuidador o familiar, eh, o es un trastorno como depresión o ansiedad, en ese caso se valoran las posibilidades de intervención con seguimiento estrecho por parte de los profesionales sanitarios y el trabajador social, tomando las medidas de apoyo social y médicas que fueran precisas. Es necesario actuar con prudencia y tener en cuenta la voluntad de la persona cuando conserva las facultades, el adulto mayor. Son factores importantes en la toma de decisiones. Muchas veces la persona mayor que está sufriendo una situación de abuso o de maltrato no quiere denunciar, no quiere poner en tela de juicio lo que le está pasando, porque quizás no solamente que tiene que ver que es un familiar el que está involucrado, sino que es la persona que le presta cuidado, que le presta apoyo, que la cobija, que la mantiene en su casa, que es la que le brinda los cuidados que requiere. Entonces, el temor de quedarse sin esos cuidados, sin ese apoyo, sin esa eh, inclusive su lugar de residencia, genera mucha angustia y mucho temor. Entonces, muchas veces hay que hacer un acompañamiento porque no tiene que ver con que el familiar eh, infrinja el maltrato eh, porque quiere hacerlo, sino por esto que hablábamos de la sobrecarga, ¿no? Eh, un ejemplo, una mujer que realiza tareas laborales fuera de su casa con una carga horaria de 8 horas y debe volver a su casa y realizar una doble jornada de trabajo porque tiene que hacer las tareas de su casa, cuidar a sus hijos y además
ser de cuidado y de apoyo para un padre, una madre que tiene su cargo en su hogar. Probablemente esta situación genere una sobrecarga que ante pequeñas situaciones en lo cotidiano pueden hacer que esta persona reaccione de manera violenta contra la persona mayor que tiene su cargo, ¿sí? Puede ser a través de gritos, insultos, eh, inclusive algún golpe, ¿sí? Pero a veces tiene que ver con esta sobrecarga. Entonces, eso también lo evalúan los profesionales y ahí es cuando se recomienda la intervención de apoyo, no solamente para la persona mayor que requiere el cuidado y el apoyo en las actividades de la vida diaria, sino también el apoyo para el cuidador familiar que está a cargo, tratando de correrlo un poco de la situación y bajar, ¿sí?, el nivel de sobrecarga que está presentando. En el caso de cuidado de personas con discapacidad o enfermedades crónicas o terminales, donde es mayor la dependencia de las personas a las cuales hay que cuidar o apoyar, se incrementa la carga y el estrés del cuidador. Entonces, estas situaciones particulares suelen generar situaciones de violencia muchas veces si la persona no está preparada y no recibe el apoyo necesario. Diversos estudios han encontrado que estas personas son más propensas a ser abusadas, las personas con discapacidad, con enfermedades crónicas, ¿sí?, o maltratadas, que aquellas que tienen mejor salud. En este caso, el rol del cuidador o del auxiliar en gerontología puede ser una experiencia extrema de estrés y frustración. Eso tienen que tener cuidado, poder ustedes ir eh, teniendo sus propios signos de alerta, que qué le está provocando la situación que están viendo o que están eh, atendiendo, eh, porque muchas veces puede darse que, si bien generalmente los malos tratos se dan en el ámbito doméstico, muchas veces también se dan en los ámbitos institucionales por el mismo estrés y la carga que tienen las personas que desarrollan sus tareas laborales en este tipo de instituciones, ¿sí? Que a veces es un auxiliar en gerontología o un cuidador por 10 pacientes a los cuales tiene que cumplir con ciertos tiempos de bañarlos, cambiarlos, alimentarlos, sí, y todo eso también genera estrés. Todo esto no justifica el maltrato, pero es sumamente importante el apoyo que puedes recibir de otros y la conformación de redes sociales de apoyo. No estoy hablando de usar Facebook, Instagram, no, sino de esto que yo les decía, qué importante que ustedes se encuentren como compañeros, qué bueno que estén haciendo este curso juntos, qué bueno que estén compartiendo experiencias, qué bueno que están aportando las miradas unos de los otros, porque eso da la posibilidad de que se conformen redes, donde ustedes vean que esto no lo puedo, me sobrepasa, me está generando angustia o me está generando estrés o no sé cómo manejarlo, poder recurrir a una red que apoye, que contenga, que nos dé otra mirada y nos diga, ten cuidado, esto que estás haciendo, esto que estás haciendo no es así, no va por ese lado, hay que ir por este otro, ¿sí? Entonces eso es importante que pueda darse. Si el auxiliar en gerontología fuera el responsable del maltrato, ya sea por sobrecarga de trabajo o porque la persona está atravesando situaciones personales o por desconocimiento de cómo eh, realizar una determinada acción o apoyo, se debe prevenir y tener en cuenta lo que está pasando. Por eso es importante que el cuidador, el auxiliar, esté debidamente formado y supervisado por un equipo profesional que pueda brindarle asistencia técnica, ayuda, contención. Es decir, siempre tratar de encontrar profesionales que los puedan orientar. Tal vez no los puedan hacer de manera consistente, pero sí, por ejemplo, saber que en su localidad hay, dentro de PAMI, hay una trabajadora social. Si ustedes ven que tienen una dificultad, que hay algo que no lo están pudiendo manejar, tal vez trasladar, digamos, una consulta a este profesional que los pueda orientar.
o en el hospital o en el centro de salud, buscar profesional de confianza que pueda brindarles apoyo y asistencia para que ustedes puedan resolver la situación que puedan estar atravesando. Conductas típicas del abusador. Esto para verlo en otro y poder prestar atención y poder encender las lucecitas si hace falta, de alarma o de prevención, ¿no? Poner un amarillo, uy, acá está pasando algo o puede llegar a pasar algo, o algo que sea que a ustedes les esté pasando y que hace que eso también se encienda y que los ponga a ustedes en me está pasando algo que no lo estoy pudiendo controlar o manejar, ¿sí? Bueno, estas conductas. Se queja ante terceros de la conducta de la persona mayor y pone en evidencia sus dificultades, ¿no? Por ejemplo, no, no sabes lo que es, lo tengo que cambiar, si se pica al rato, parece un chico, ¿no? Entonces ahí vemos esta queja permanente, hay que tener cuidado. Desvaloriza y critica constantemente a la persona mayor. No, no hace nada, no sirve para nada, no sabes el trabajo que me da, esto es lo peor que me puede haber pasado, ¿no? Entonces, como reta a la víctima, le hace reproches permanentemente el referirle algo, no cuidas, no haces caso, no está, te dije que no hicieras eso, atendé, presta atención, ¿no? Entonces, bueno, aísla a la persona mayor, es decir, evita que tenga contactos con otros, que se socialice, que tenga contactos con la comunidad. Muestra cólera o enojo de manera verbal o física, a veces la empuja, la sacude, se muestra controladora, limita la duración de las visitas. Por ejemplo, viene alguien a visitar y dice, no, 10 minutos, mira, porque yo después lo tengo que llevar, bañarlo, tengo que... Entonces, es como que trata de mantener el aislamiento controlando ciertas situaciones. Insulta o amenaza con lastimar o hacer sufrir privaciones. Mira, si vos seguís así, yo no te voy a cambiar los pañales y vas a estar con ese pañal sucio todo el día, ¿no? Son expresiones que a veces se han escuchado. eh, Limita los gastos de la persona mayor o se apropia de los recursos, ¿sí? Pues, va, le cobra su jubilación, su pensión y no cubre las necesidades que la persona requiere, cualquier tipo de necesidad. Priva a la persona de alimentación adecuada, no sigue las indicaciones médicas, acompaña sistemáticamente a la persona y no permite que esté sola con un tercero sin su presencia. Bueno, todas estas cosas son conductas típicas de una persona que está abusando, eh, entonces nos prende, digamos, como yo les decía, esa lucecita amarilla para ver, bueno, acá está pasando algo, ¿no? Entonces poder indagar. Se debe tener presente que cualquier persona que tome conocimiento de una situación de abuso y maltrato hacia una persona mayor, tiene que saber que es necesario denunciar, ya que la misma se encuentra en una situación de riesgo y vulnerabilidad. Si bien la denuncia es una herramienta de protección legal sobre situaciones de abuso y maltrato, es importante tener en cuenta que no es la única manera de abordar esta situación, dado que son complejas y muchas veces están naturalizadas, ¿sí? Que es lo que hablábamos hace un momento. Entonces, es muy importante poder acompañar a las personas que estén atravesando estas situaciones de violencia, no naturalizarlas como algo cotidiano, sino apoyarlas para que reconozcan que hay otras maneras de relacionarse y vincularse desde la no violencia. Vuelvo a decir, siempre, y no porque yo sea trabajadora social, pero siempre las trabajadoras sociales somos un buen recurso para que ustedes cuando no sepan qué hacer ante una situación de maltrato o de vulneración de derechos de una persona mayor, pueden recurrir y consultar. ¿Qué hago? ¿Está pasando esto? ¿Cómo lo manejo? ¿Sí? Sobre todo si tienen sede de PAMI, que tenga una trabajadora social y la persona mayor que ustedes están cuidando o están viendo que está en esta situación, tiene esta cobertura, que se puedan acercar para que los asesore cómo, cómo manejarlo. Si hacen ustedes la denuncia,
si lo va a hacer la persona, si se va a hacer un diagnóstico, una evaluación, ¿no? Entonces, eso somos un buen recurso, téngannos en cuenta. Sé que hay colegas en los distintos ámbitos donde ustedes, de sus comunidades, así que acérquense, pregunten y no hagan esto solos porque a veces es difícil abordarlo y trabajarlo solos, ¿sí? Cuando las personas mayores se encuentran inmersas en el círculo de la violencia, creen que las conductas violentas dependen de su propio comportamiento, ¿sí? Muchas veces creen que porque hacen algo mal, porque dijeron algo que no correspondía, porque esto de estar viejos y ser una carga, ¿no? Entonces se sienten responsables e intentan una y otra vez cambiar las conductas de los maltratadores tratando de o no decir cosas, o no hablar, o no molestar, o no pedir, o no hacer, ¿sí? Pero a veces eso no funciona. Entonces, ahí está la importancia de que el cuidador esté debidamente formado y supervisado por un equipo profesional que pueda brindar la asistencia técnica, ayuda y contención, como les decía hace un rato. La conformación de redes sociales que acompañen e incluyan a la persona mayor previene el aislamiento y la exposición de las mismas a situaciones de discriminación, abuso y maltrato. Por eso es importante que las personas mayores sigan vinculadas con sus medios sociales, que puedan participar de actividades sociales, que puedan participar de grupos, eh, en distintas instancias de acuerdo a sus intereses, a sus motivaciones. Una persona que está eh, involucrada con otros, que mantiene vínculos sociales fuera del ámbito familiar, siempre va a estar más protegida que una persona que solamente está en su casa sin mantener contacto con personas externas a la familia. Así como también fomentar espacios de participación e inclusión social en un ambiente de igualdad que permita compartir con otros, a los fines de potenciar las capacidades y fortalecer la autoestima de las personas mayores. Acciones preventivas que son importantes, que sí pueden hacer ustedes, que podemos hacerla todos, no importa dónde estemos. Evaluar periódicamente el nivel de autonomía funcional para desempeñar las tareas de la vida diaria. Recordar que cuanto mayor sea la dependencia, mayor es el riesgo de aparición de malos tratos, ¿sí? Entonces, siempre que se pueda, que la persona pueda mantenerse autónoma e independiente. Fomentar y estimular su independencia para hacer y para decidir. Siempre tratar de preguntarle, de hacerla participar, de generar esos espacios, ¿sí? No dejarlas al margen de las decisiones que recaigan sobre ellos. Promover la interacción y evitar el aislamiento, como les decía recién, la persona cuanto más integrada esté a su comunidad, a distintos espacios de participación, a distintos grupos, ya sea un taller de pintura, ya sea una actividad de ejercicios o actividad física, no importa, pero eso la va a mantener conectada con otros y eso que evita el aislamiento también ayuda a que la persona pueda estar más atenta de que esto que me está pasando adentro de mi casa no está bueno, no es lo normal, ¿sí? Mantener a la persona mayor mentalmente activa con lecturas, pasatiempos, juegos, poder promover esto de que encuentre algunos intereses que la mantengan activa. Cuando la persona mayor sufre algún tipo de incapacidad mental, apoyar la búsqueda de alguien que sea su garante, es decir, antes de que la persona pierda autonomía, que pueda definir una persona de confianza, que sea la persona que va a poder tomar decisiones por ella cuando ella ya no pueda hacerlo, ¿sí? Pero que eso lo pueda hacer antes, basado en la confianza, basado en el vínculo, en la relación que tiene con esa persona. Proporcionar a los mayores formación orientada a prevenir malos tratos, a través de talleres, conferencias, grupos de educación para la salud, concebidos para dar mensajes positivos sobre la vejez, eh, elaboración de materiales educativos, manuales, folletos, videos, ¿sí? De fácil lectura y accesibles para las personas mayores,
Actividades de educación específicas sobre la vejez. Difundir en la comunidad la idea de que la vejez es una etapa en la cual se pueden perder muchas cosas, pero nunca la dignidad y los derechos. Siempre promover la vejez como una etapa de la vida donde uno puede seguir viviéndola de manera saludable, activa y participativa socialmente, es una de las mayores acciones preventivas que todos podemos hacer. Recomendaciones dirigidas al cuidador o al familiar que está a cargo del cuidado, ¿no? Convencer al familiar de la necesidad de que busque tiempo y apoyos para sí mismo. Toda persona que cuida necesita además cuidar de sí misma. Entonces, ustedes auxiliares o persona familiar que está ejerciendo el rol de cuidado deben saber que necesitan tiempo propio y de apoyo para sí mismos para poder sobrellevar la tarea de cuidado, que es muchas veces una tarea angustiante, una tarea que lleva a una sobrecarga, una tarea que a veces genera mucho estrés y tensión, ¿sí? Otras recomendaciones, mantener vínculos cercanos con parientes y amigos que sean de apoyo, de refuerzo, de ánimo. Encontrar fuentes de ayuda y utilizarlas, ¿sí? Explorar las alternativas de cuidado, ayuda a domicilio, respiros, residencias, centros de día. Hay distintos tipos vimos de dispositivos que se pueden utilizar. Entonces, bueno, encontrar a aquellos que se adecúen más a las necesidades de la persona mayor, pero que también sirvan para que la persona que está realizando el cuidado eh, reciba una ayuda eh, para no sentir esta sobrecarga que hablábamos al principio. Cuidar la propia salud, ¿sí? Tener un descanso suficiente, la cantidad de horas de sueño necesarias, realizar actividad física, cuidado de la alimentación, etcétera. También es importante mantenerse uno de manera adecuada para poder cuidar a otros. Necesitamos eh, aquellos que cuidan necesitan, repito esto, cuidarse a sí mismos para poder cuidar, si no es muy difícil, se hace muy difícil la tarea. Valorar detenidamente la capacidad real de la familia para suministrar cuidado a largo plazo. Eso tal vez no lo puedan hacer ustedes, pero sí pueden orientar a la familia de poder recibir apoyo u orientación con respecto a esto que tiene que ver el cuidado a largo plazo. Explorar las posibilidades de descanso, de alternar la tarea de cuidado con otras personas, de comprometer a otros familiares, de acceder a determinados recursos, volvemos a esto, si hay un centro de día, si hay una residencia, bueno, a ver qué me sirve, si hay un auxiliar en gerontología, bueno, ¿qué me sirve esto, no? Ir orientando. También ustedes muchas veces cuando ingresan a una casa, pueden percibir ciertas cosas, pueden percibir esto de la sobrecarga, pueden percibir esto de eh, la angustia, la intranquilidad, bueno, pueden percibir ciertas cosas y ustedes pueden ir sugiriendo, ¿no? No solamente que ustedes posibilitar el cuidado y ser un recurso para la familia, sino también qué otras posibilidades hay. Anticipar la incapacitación potencial y hacer planes basados en la discusión de los deseos de la persona mayor. Bueno, ante determinado diagnóstico, ante determinada situación, poder ir preveyendo a futuro cómo pueden llegar a ser ciertas cosas, ¿sí? Y entonces involucrar a la persona mayor también en estas decisiones. Bueno, si llegara a pasar esto, ¿cómo lo podemos solucionar? ¿Cómo lo podemos manejar? ¿Qué te gustaría a vos? ¿Sí? Para poder ir planificando a futuro, anticipando, que eso también da cierta seguridad, da cierta tranquilidad. Planificar cómo atender sus necesidades personales cuando las responsabilidades del cuidado aumenten, porque en muchos casos esto de que a veces eh, ante determinados diagnósticos o situaciones de salud, el paciente que comienza con una pequeña dependencia termina teniendo una dependencia total. Entonces ahí hay que planificar cómo va a ser atender las necesidades de la persona mayor y cómo voy a hacer yo que cuido para poder seguir brindando mi apoyo y mi cuidado
desde un lugar saludable, ¿sí? Em, bueno, espero que les haya servido un poco, quizás hemos visto muy rápido o quizás no. Tal vez para ustedes les falta, me parece que hemos visto lo necesario como para que ustedes tengan un panorama y algunas cosas que se puedan ir dando en situaciones particulares, ustedes puedan ir agudizando la mirada, la observación y puedan ir tal vez esto de buscando el asesoramiento y el apoyo. No todos los casos son iguales, no todas las situaciones son iguales, las valoraciones son diferenciadas, no se pueden decir, en un caso A más A es igual a tanto, se resuelve de esta manera, porque las situaciones siempre son complejas y son particulares. Entonces, siempre la idea es que busquen apoyo, que busquen asesoramiento, que recurran a profesionales que piensen ustedes que les puedan dar una mirada acertada sobre el tema y los puedan orientar y guiar sobre esta temática que es bien compleja, es difícil muchas veces de abordar, aún para los profesionales que estamos en la temática. ¿Sí? Así que bueno, acá terminamos esta clase número 6 y ya nos encontraremos en la clase siguiente con otros temas quizás un poquito más relajados para ir ya terminando este último módulo de su capacitación. Entonces nos encontramos en la próxima clase brevemente, en unos días.